Quiero preguntarte en este punto dos cosas. La primera es, muchas voces que te han criticado han dicho que lo tuyo es una cuestión personal en contra de Mario Delgado y que estos enfrentamientos, confrontamientos han sido porque tú tenías aspiraciones de sucederlo, de ser el secretario de Educación Pública, y él ha resistido lo que algunos califican como esa embestida y te señalan como un personaje rijoso. ¿Tú, Marx Arriaga, tenías en algún momento el deseo de descarrilar a Mario Delgado, secretario de Educación Pública, para ocupar su lugar? Eso por un lado. Esa pregunta te la dejo aquí en la mesa de los datos duros. Y por otro lado, este asunto de la coordinadora que estuvimos viendo en las calles, que estuvimos viendo en manifestaciones, que estuvimos viendo en estos plantones que en algún momento tuvieron estos saldos tras estos enfrentamientos, hoy ya no los vemos en la calle. ¿Qué pasó? ¿Quién negoció esa parte para que la coordinadora en este momento bajara el tono? O no sé qué fue lo que sucedió, pero me gustaría hacerte esos dos planteamientos, a ver si en algún momento se tocan. Híjole, está durísimas las preguntas. Primero, la cuestión personal. Yo recibí un encargo, y así nos enseñó nuestro anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo nuestro no era una ambición, no era llegar por llegar pisoteando los principios, que nosotros teníamos principios y que había que actuar desde una cuestión ética, defendiendo la causa y sin venderla, sin zigzaguear. En su momento, y ahí está la compañera Delfina, no me dejará mentir. ¿Delfina Gómez? Delfina Gómez. El encargo era cambiar los libros de texto, no ser secretario de Educación Pública ni subsecretaria de Educación Básica. Y lo sabe la compañera Delfina, desde los primeros días de mi encargo recibí ofertas para ser, por ejemplo, subsecretario de Educación Básica. Y yo le dije claro a la compañera Delfina, el encargo no es ser subsecretario, no es hacerme cargo de la educación básica. El encargo era cambiar el modelo educativo y generar los libros de texto. Y por eso sabía que ese encargo no lo podía desarrollar como subsecretario de Educación Básica. Tenía que ser como director general de materiales educativos. Hasta ahí era el encargo que había recibido. Déjame hacer una pausa ahí y decirle a la audiencia, por si no lo tiene en el contexto, que hablas de Delfina Gómez, hoy gobernadora del Estado de México, porque ella era la titular, era la secretaria de Educación Pública en ese momento. Ella fue mi primera secretaria de Educación Pública. Yo entré al gobierno en el caso de la cuestión educativa con la compañera Delfina. Y yo rechacé ser subsecretario porque el encargo era claro, cambiar los libros de texto, no ser subsecretario. Después hubo ofertas como ser embajador en Costa Rica, que también rechacé. ¿Quién te ofrece eso? Mario Delgado. ¿Directamente? Directamente. ¿Te llama, te escribe un mensaje? No, en su oficina, en Secretaría de Educación Pública, al lado de la secretaría que había sido de Vasconcelos, al lado del despacho histórico desde donde trabajaba Vasconcelos. Se me dice que el movimiento me quiere en Costa Rica y que ¿Puedes recordar y darnos detalles de esa conversación? Sí, fue por ahí del mes de noviembre del año pasado, si no mal recuerdo. Él me cita para tocar el tema de los libros de texto. Él ya desde meses atrás, desde un par de años atrás, cuando lo hacen secretario de Educación electo, él me indica que va a haber cambios de la nueva escuela mexicana por la cuestión del nearshoring, de la recolocación, que habría que cambiar el modelo educativo para formar buena mano de obra para las transnacionales que iban a llegar. Y yo le dije que de eso no iba la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana forma ciudadanía con pensamiento crítico, no obreros mal pagados. O sea, Marx, lo que te plantea en ese momento Mario Delgado es que lo que se había defendido durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se echara al cesto de basura y que la nueva escuela mexicana recompusiera los contenidos que tú habías por tanto tiempo luchado, y la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que se cambiaran esos contenidos para que se formara mano de obra para las transnacionales. Así es. Prácticamente lo que quería era regresar a la época de Aurelio Nuño.
Aurelio Nuño recibió las mismas indicaciones por parte de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, o sea, digamos que de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos recibió esas indicaciones y habían hecho un modelo educativo para acatarlas. Entra el gobierno de nuestro anterior presidente Andrés Manuel y da un viraje a ese modelo de educación neoliberal y se crea la nueva escuela mexicana. Mario Delgado, desde los primeros días, desde la primera vez que lo conocí, admiró el trabajo de la nueva escuela mexicana, pero dijo, y estoy siendo aquí textual, que la presidenta había dado la indicación para cambiar el modelo educativo y adaptarlo a las necesidades de la recolocación, del nearshoring. Pero esas eran palabras de Mario Delgado y tenían algún sustento. Es decir, tú lograste verificar que esas palabras realmente vinieran de parte de la presidenta. No pude verificar lo que eso dijera la presidenta y por eso no las acaté. Entonces yo después de esa entrevista, o sea, yo en la misma entrevista cuando lo conocí en Tlaxcala, cuando nuestro presidente dimos el informe de todo el sexenio de lo que había sucedido, él me indica que esa es la indicación presidencial, cambiar hacia el modelo de la recolocación, al neoliberalismo educativo, y entonces le digo que que no es un buen camino, que además que la nueva escuela mexicana solo está en educación básica y que era ingenuo pensar que los niños de primaria y de secundaria al egresar se iban a ser obreros, que ahí la Ley Federal del Trabajo pues prohíbe la esclavitud infantil, el trabajo infantil. Entonces él se sorprendió un poco de la respuesta, la acepta y dice que él iba a avanzar la cuestión del neoliberalismo educativo en educación media y en educación superior, pero mintió, como comúnmente lo hace, porque a las semanas siguientes le entrega al Cinvestav los libros de texto. ¿Qué es el Cinvestav para la gente que no conoce? El Cinvestav es un centro de investigación que en época neoliberal, pues de ahí se habían formado los tecnócratas que llenaron las filas de los gobiernos desde, pues prácticamente desde el salinato hasta el peñismo. Entonces, digamos, la cantera donde surgen los tecnócratas neoliberales. Y pues le manda a estos tecnócratas, a este centro de investigación que en época de Andrés Manuel había estado en contra de todas las políticas, no solo las educativas, pues le manda el plan de estudios y los libros de texto para que los revisaran y los corrigieran. Ese fue su primer ataque a la nueva escuela mexicana. Y así continuó haciendo acuerdos con UNESCO, haciendo acuerdos con la OCDE, con Bimbo, con Coca-Cola, con Coppel, con Colgate, con un montón de empresas para ir dando el viraje de la nueva escuela mexicana hacia el neoliberalismo educativo. ¿En qué consistían esos convenios, Marx? Pues que ellos participaran en las tomas de decisión, o sea, por ejemplo, lo que es la vida saludable o su programa estrella de vida saludable, pues tiene convenios con Coca-Cola, con Bimbo, para que ellos den las básculas, den los lentes que se le dan a los niños, a cambio de que, pues de que estas empresas tengan toma de decisiones en el tipo de educación que se está dando. Y también pues que puedan abrirle las puertas hacia las cámaras para que les vaya bien en las reformas que se planteen desde lo legislativo, es decir, poder hacer lobby, tener agenda para hacer lobby en favor de sus intereses privados. En cuestión ya educativa, en lo que se están metiendo es en que debemos cambiar el modelo al desarrollo de habilidades, de competencias, que los estudiantes salgan competentes para el mercado laboral, es decir, que tengan habilidades básicas en matemáticas y en lectoescritura para que el obrero cuando se integre al trabajo pues pueda leer los manuales, resolver los problemas de la máquina, pueda hacer las cuentas para resolver los problemas de la industria, pero que no tenga pensamiento crítico para cuestionar por qué el salario es tan bajo o por qué se está haciendo una predación del agua o de los bosques o de la misma gente, ¿no? Autómatas, sin duda. Lo que estás diciendo entonces, Marx Arriaga, lo cual me parece gravísimo y digno de subrayar, es que transnacionales que se dedican a la producción fundamentalmente de comida chatarra estaban y están ahora mismo tomando decisiones también de la mano de la Secretaría de Educación Pública. Sí, tan grave es que, por ejemplo, Avon hoy está dando los cursos de actualización al magisterio en 11 estados
para decirles cómo tienen que enseñar a leer a las niñas y los niños de preescolar, primaria y secundaria. ¿Y esto quién lo hizo posible? Mario Delgado. Él abrió la puerta Noemí a esta... Juárez. ¿Quién es Noemí Juárez? La subsecretaria de Educación Básica. Entre ellos dos han ido minando a la nueva escuela mexicana. De hecho, ya para cerrar la anécdota, digamos que la gota que derrama el vaso y cuando me ofrece ser embajador es porque Noemí Juárez me manda indicaciones que había que quitar de los libros de texto la cuestión de la memoria histórica. Había que quitar lo que se narraba, se describía con datos duros de la matanza en el 68, en el 71, la matanza de Nochixtlán, de Ayotzinapa, todo lo que es la guerra sucia, la guerra de baja intensidad, las muertes de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas y de miles de insurgentes, de guerrilleros que los gobiernos neoliberales habían asesinado y desaparecido, pues todo eso había que quitarlo porque molestaba a los grandes capitales y molestaba a las familias poderosas de este país que no quiere que se entere el pueblo de las atrocidades que hicieron, porque quieren colocar nuevos cuadros en la política, en donde no quieren que se enteren que sus abuelos, que sus tíos formaron parte de esos halcones, de esos grupos militares que mataron a maestros y que mataron a ciudadanos. Entonces había que quitarlo de los libros de texto. O sea, lo que venía en consonancia con una historia de sangre que manchaba al Partido Revolucionario Institucional. Estás hablando de la época de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, el halconazo del 68 y así a todas las administraciones que vinieron subsecuentemente. Él estaba con la idea a través de Noemí Juárez de que tú quitaras todos esos contenidos para que las nuevas generaciones no se enteraran de eso. Así es, y es ahí cuando sale esa frase que él va a hacer célebre, que sí la dije al libro de texto no se le quita ni una coma. No esas comas. Entonces sí, recuerdo que iniciaron ellos tratando de tomar temas superficiales de los libros de texto, pero cuando llegaron a estos cambios para regresarlo al modelo neoliberal, a donde lo había dejado Aurelio Nuño, pues nos pusimos enérgicos y dijimos, no, el encargo es claro, defender los libros de texto y defender el modelo de la nueva escuela mexicana, no traicionar los principios y venderlos solo por una embajada en Costa Rica. Así que la gente que piensa que es una cuestión personal, yo no tengo nada en contra de Mario Delgado, de hecho me parece hasta simpático en la manera en que platica, es un tipo bonachón con el que se puede echar uno unas buenas carcajadas, pero yo lo que tengo en contra es que se zigzagueen los principios. Y nosotros estamos formando ciudadanía crítica, estamos haciendo justicia social en materia educativa. Y cuando hay un funcionario, ya sea priista, panista o morenista, que traiciona estos principios, entonces nosotros somos enérgicos y somos inflexibles, no vamos a zigzaguear.